Hoy tenemos una palabra muy especial. Hoy le pedí el favor a Luis Alejandro y a Patricia que nos compartieran esta palabra muy especial, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para hacer con nosotros en el tema de las finanzas, y ustedes, Dios los ha bendecido mucho en esta área. Recuerdo Luis Alejandro y Patricia cuando estuvimos allá en un retiro en La Vega, Cundinamarca, 15 días, ¿no? 15 días, Dios mío, un retiro largo, re largo, pero cuando se tocó el tema de las finanzas fue algo muy transformador para la vida de todos, pero especialmente para ustedes como familia y como hogar. Y ahora yo veo a tu hija Ana María, Néstor, la nieta, y qué bendición. Ellos sí aprendieron todos los principios bíblicos de las finanzas desde chiquitos, y Dios los ha prosperado en todo. Es increíble. Yo siempre me asombro de eso, y cómo que nuestros hijos puedan prosperar también aprendiendo lo que Dios enseña. Señor, yo te doy gracias por Luis Alejandro y Patricia. Te pido que tú los bendigas, Señor. Los colocamos en tus manos y te pedimos que tú nos hables en esta hora, y te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, hoy trajimos la Biblia más grande que hay en nuestra casa, porque dejamos la excusa de que la letra pequeñita y qué pereza leer la palabra de Dios. Entonces todo se centra en la palabra. Queremos darle honra a nuestro Padre Celestial, y vamos a leer Mateo 6 del 24 al 36. Y dice la palabra de Dios así: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos redarguye, Señor, que tu palabra hoy transforme nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, y nosotros iniciamos con este mensaje porque realmente nosotros vivíamos en mucha preocupación, en mucha ansiedad. Por mucho tiempo nos esforzamos trabajando, y bueno, realmente nuestra motivación de trabajo era tener. Porque yo no sé si su motivación es diferente, gloria a Dios, pero la motivación de nosotros era el factor determinante para que hiciéramos algo, ¿sí? Entonces, hoy queremos hablarles de sanidad financiera. ¿Por qué? Porque la sanidad financiera es tanto para el exitoso como para el que tiene negocios pequeños. La sanidad financiera es necesaria para el gran empresario como para el pequeñito, porque nosotros vamos a hablarles de la riqueza de verdad que Dios quiere que entendamos como riqueza y no la acumulación de bienes, que es un mal entendimiento que tenemos, ¿sí? Entonces,
Hoy vamos a ver unos principios pequeñitos, no muchos porque la Biblia está llena de principios financieros. Hay más de 2.300, de 2.084 versículos que tratan de las finanzas, pero hoy vamos a ser muy breves, concretos, sencillos, porque la iglesia tiene cursos especiales para finanzas, ustedes ya conocen CRAM. Entonces voy a hablar, mi esposo a dar un pequeño testimonio de cómo hicimos nosotros mal las cosas, para que ustedes no la hagan. Bueno, yo quiero contarle cosas de los errores que yo cometí, para que ustedes, que son personas jóvenes o los que tienen empresas, no cometan los errores que yo cometí. Viendo restauración, allí habían cosas que preguntaban ¿cuál es su ídolo? Y dentro de esos uno se pregunta muchas veces o se queda callado. El ídolo mío, antes de conocer las cosas, era mi empresa. En una ocasión yo me acuerdo que mi esposa me preguntó: ¿qué prefiere, la empresa o la familia? Y yo dije: la empresa. Si la empresa está bien, mi familia está bien. Y fue un error que yo cometí, porque yo me dediqué a trabajar y a poner la empresa en alto, y abandoné a mi familia en el asunto de estar pendientes de ellos. Yo estaba pendiente en el área económica, de sus necesidades materiales, pero nunca de sus necesidades espirituales. Pasa el tiempo y viene una crisis como la que está presentando ahora. Eso fue en el año 98 al 2000. ¿Algunos de ustedes recuerdan? Hubo una zona del despeje y en eso allí hubo muchas empresas en el país quebradas, pero estoy hablando de muchas, son más de 1.000 empresas, creo que a nivel nacional se quebraron, y dentro de esos caímos aquí en Villavicencio nosotros. Y estábamos pasando ya, era el año 99, la zona del despeje, entonces se cerraron muchas zonas en el país donde no podíamos entrar porque la guerrilla no nos dejaba o los paramilitares no permitían entrar. Entonces a raíz de eso se cerraron muchas zonas, se quedó plata en esos sitios y faltaban más o menos un mes o mes y medio para pasar la crisis. Yo decía: lo logré pasar, lo logré. Y estábamos a punto de coronar cuando se cayó todo. Y ahí viene donde uno, cuando Dios lo llama, no hay más que hacer, y si tiene que quitarle todo, cuando dice tiene que partir una pata de la parte para que vuelva. Y llego yo allí y me quita todo lo que tenía me lo quita. Después nos queda, yo entro a una crisis de ansiedad, de depresión, y termina esta parte como a los 6 meses y vuelvo a entrar con otra empresa que teníamos de ella, y el día que yo iba a empezar con esa empresa, una bomba nos acaba todo lo que teníamos. Y empiezo a ir a la iglesia cristiana y me acuerdo tanto que decían: no se preocupe, que eso es para su bien. ¿Usted se imagina usted viviendo dinero, quebrado, haber entregado todo y escuchar esto? Yo decía: la gente no sabe lo que uno siente. Y en esa situación me entero también de que mi familia andaba en malos pasos, mis hijos, porque yo me dediqué fue a hacer trabajos, a producir dinero para darle las cosas materiales. Necesitaban un carro, se lo daban, necesitaban la universidad, se la daba. Y yo descuidé mucho a mi familia. Pasa el tiempo y en estos momentos de angustia yo quise suicidarme. Intenté 3 veces en la oficina que tenía y ese día no volví. Pero Dios siempre tiene un propósito. Pasa el tiempo, empieza uno a recuperarse, las cosas materiales se pierden, pero empiezo a recuperar mi familia. Y yo quiero más tarde contarles qué sucedió con todo lo que nos pasó. Bueno, en medio de esa
administración como lo hacía mi esposo, porque su ídolo era la empresa, su ídolo era todo lo que produjera. Él trabajaba, a él le regalaban cruceros, se ganó este crucero para que se vaya con su familia. No, él lo regalaba, lo cedía porque no había tiempo. Él me mandaba a mí de vacaciones, váyase usted y yo llego después, porque había que trabajar, era esclavo del trabajo. Entonces aquí es como nosotros podemos ver uno de los principios, y el primer principio financiero es: deje su temor. O sea, cuando usted tiene un ídolo, la sanidad financiera comienza ¿en dónde? En tu corazón, cuando es restaurado a la verdad y a la justicia de Dios, porque nosotros le damos poder al dinero. ¿Cuántos aquí en nuestra época, antes de ser creyentes, el dinero definía nuestro valor? Si usted tiene un bonito carro, usted es importante, no importa lo que usted haga. ¿Cómo se viste usted? La marquita que lleva acá. Y todos fuimos marqueros en nuestra época. Entonces había que trabajar el triple y cuatro, porque hay que comprarle a los hijos marca, porque tienen que estar en la mejor universidad. Si no es Andes, no sirve la Unimeta, no sirve la cooperativa, no sirve la Unillanos. Toca endeudarnos porque hay que pagar no sé cuántos millones, porque ese es el concepto con el que nos criaron, nos formaron. Entonces, todos tenemos altibajos financieros, bueno, pero hay personas que solo viven asando y comiendo. Algunos culpamos al gobierno. Es que el gobierno. Mire, mi pregunta es: ¿cómo usted administra los recursos de Dios? ¿Cuántos hace unas semanitas estaban comiendo las uñas porque si el gobernante X, si el gobernante Y? Nuestro papá no es el gobierno. Nosotros no vivimos de subsidios. Cuando nosotros le damos la preeminencia al Señor, el primer lugar al Señor, ahí está la diferencia. Es que el que provee, la fuente de provisión es Dios. Para mí fue una prueba, porque yo me casé pensando que este hombre iba a ser mi proveedor y mi protector. Y cuando el Señor a él lo bajó de ese castillo donde yo lo tenía, la enseñanza más grande para mí fue: Él es mi proveedor, Él es mi protector, porque en el tiempo que él estuvo deprimido, en cama, encerrado, el Señor me levantó a mí para proveer. Entonces, somos uno. Hay otro problema, la división. Nosotros, como tu empresa, mi empresa, no había una visión unificada. Cuando tenemos la visión clara, Dios da la provisión. Pero miren, división es dos visiones. Él tenía la visión por su lado de tener supermercados, una red de distribución en todo el Villavicencio. Yo estaba en otro, estudiar, la casa, la hija, pero no teníamos eso de ser una sola carne, una sola bolsa financiera. Porque las mujeres a veces somos egoístas. Cuando la mujer es la que más gana, es egoísta con su esposo, es egoísta con la familia. Entonces, como ya nosotros la hemos embarrado tanto, nos sucedió tanto tiempo, fueron varias quiebras, fueron varias casas. Yo le decía esta mañana a mi esposo: no es igual para un hombre entregar su casa, entregar su lugar de habitación, tener que irse a vivir donde la mamá, perderlo todo. Tal vez no es lo mismo, porque para uno su casa, no sé, las mujeres tenemos algo especial con nuestra casa, nos gusta arreglarla, ponerla bonita, eso es algo de nosotras las mujeres. Entonces, empezamos nosotros ese concordato en el 2000, pero empezamos también con muchas discusiones, muchas divisiones, ya siendo creyentes. Yo quiero que entiendan algo: nosotros conocimos del Señor yo conocí en el año 95, mi esposo en el año 98, y ya siendo creyentes habían muchos problemas en el acuerdo financiero. No teníamos un acuerdo, veníamos de tanto revolcón, de tantas cosas. Haciendo la cuenta, fueron 4 casas, yo no sé cuántos camiones, bueno, fue una hecatombe que tú quedas como si te hubieras metido entre una tómbola y uno si acaso se levanta y dice: hay que seguir. Pero ahora, conociendo, como el pastor dijo, miren, tantos años nosotros en el Evangelio, y hasta hace 8
8 años estuvimos en esa inmersión, digo yo, fue una inmersión porque allá me lavaron el pensamiento y el corazón. Y cuando vimos el seminario de fundamentos financieros, yo dije, esto es un relleno, ¿a mí de qué me van a enseñar? Yo no malgasto, yo diezmo, yo ofrendo. Pero de verdad que eso cambió mi vida. Cambió mi vida porque entendí las verdades, los principios básicos en los cuales yo no estaba caminando. Y el primer principio es: cierra el círculo. ¿Qué significa eso? Haz un presupuesto. La palabra de Dios dice en Lucas 14:28, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. ¿Cuánto es suficiente para ti? ¿Con cuánto vive tu familia? ¿Tienes las cuentas claras? ¿Por qué te endeudas? ¿Por qué sacas créditos? ¿Por qué pides prestado? ¿Estás pensando en un gota a gota? Porque tú no sabes cuánto es suficiente para vivir. Confundes deseos con necesidades. La palabra presupuesto, nosotros el primer curso de Crown no lo terminamos porque nos agarrábamos por el presupuesto. Con vergüenza lo tenemos que confesar, pero no nos pusimos de acuerdo. Él me decía, nosotros no malgastamos, nosotros no, yo le decía, pero hay que hacer presupuesto. Él me decía, pero es que nosotros, hay que hacerlo, simplemente así se hacen las cosas. El presupuesto es una forma de lograr que el dinero te sirva a ti en lugar de que tú le sirvas a Mamón. ¿Qué es Mamón? Mamón es una entidad espiritual fuerte que compite con Dios porque quiere siervos, quiere que tú le sirvas, y nosotros, hijos de Dios, le servíamos a Mamón. Con tarjetas de crédito, endeudados, pedía prestado. No teníamos un presupuesto, no malgastábamos según nosotros. Y la plata nos llegaba y era como si se fuera por entre los dedos. Pero ¿qué pasa? Que no alcanza. Pero si yo diezmo, porque es que la motivación del diezmo, tenemos que saber cómo es que es la motivación también. Y eso lo vamos a ver. El segundo principio, hazte cargo de las deudas. ¿A quién tú le debes? Aquí el punto no es que nosotros vamos a darles una fórmula de cómo pagar, ¿no? Aquí el objetivo es convencerte de que debes pagarlas. Es un mandato. La palabra de Dios dice en Romanos 13:8, no le deban nada a nadie. La única deuda que ustedes deben tener es el amarse unos a otros. Y a veces uno se hace como el loco, ¿no? Pide al papá o a la mamá prestado, y como es papá o mamá, yo no pago. Pero el problema de los padres es que no le establecen un orden. ¿Cuándo me vas a pagar? Claro, sin intereses, pero ¿cuándo me vas a pagar? Y por favor, si usted le presta a su hijo, haga que le pague, porque de lo contrario usted lo está enlazando y lo está enlazando. Y yo cada que iba al banco a sacar un crédito, una tarjeta de crédito, porque mi esposo me decía, se dañaron las llantas del camión, no venga con tarjeta de crédito. Lo que hacía yo era pasarle un lazo y pasarle un lazo. Entonces cuando él me tenía ya la cuenta, yo empezaba, el banco me está cobrando, págueme, y nos agarrábamos, es que usted, es que yo, es que usted. Era la locura. Es la trampa de Satanás. Así lo hizo él. Entonces, ¿cómo se llama el que pide prestado y no paga? Malvado, dice la palabra. Salmo 37:21. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. A nosotros, cuando entendimos, empezamos a ir a los bancos a negociar las deudas, a poner la cara. ¿Y qué hizo el Señor? Nos sorprendió. Porque, paguen solo el capital, nos condonaban los intereses. Es poner la cara, es dejar ese temor, ¿sí? Bueno,
Mateo 6:24, leímos todo el pasaje, dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios o a las riquezas. Mamón es una palabra aramea que traduce Dios dinero. Esa entidad espiritual se mueve rampantemente y cuando menos crees, tú caes, porque caímos nosotros estando en quiebra, conociendo la palabra, estudiando la palabra, pero no. ¿Por qué? Porque uno le dice a Dios: ¿sabe qué? Espere usted ahí sentado, yo miro cómo soluciono, me voy para el banco. Y Dios dice: ok, yo aquí espero sentado. No se puede, quiere decir que es imposible. El dinero en sí no tiene poder. Tú no puedes servir a Dios o a las riquezas. El dinero no es poderoso. ¿Quién es el que tiene el verdadero poder? Dios. Dios es fiel para decirte que si Él viste las flores del campo, que si a las aves les da de su alimento y no les va a faltar nada, ¿qué será con nosotros que somos sus hijos? Pero nosotros no le creíamos, seguíamos en el afán, en las peleas. Yo creo que muchas veces llegué a donde el pastor, yo enojada, furiosa, que Luis Alejandro, yo decía: esto no puede ser. Y era el ejemplo que le estábamos dando a nuestra hija, un mal ejemplo, porque el dinero trae discordia. Cuando uno hace el dinero el centro, el objetivo, y todo es en base al dinero. ¿Cómo tú sabes si Mamón, si esa entidad espiritual está operando en tu hogar? Yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Tienes preocupación por deudas de consumo? ¿Sientes fatiga, pérdida de sueño, falta de aire? ¿Estás desmotivado con tu trabajo? En la mañana cuando te levantas como que, ay, otra vez. Eso es síntoma de la presencia de esa entidad espiritual en tu hogar. La deuda no solamente afecta a la esfera natural, sino la espiritual, porque el espíritu demoníaco de la deuda se confabula con el de Mamón para oprimirte, para esclavizarte, para enfermarte. Vives una desesperación, de vergüenza. Imagínate que te estén llamando y tú no conteste. No le contesto. O se encuentra que le prestó y usted se cambia de cera. Algo que trajo mucha vergüenza para mí fue eso. Porque a partir de ese concordato a mí me dejaban anuncios en la portería. Nosotros entramos en ese concordato y entregamos todo al juzgado, todo. Dios sabe. Nos fuimos a vivir a donde mi mamá, con lo que teníamos puesto y las maletas de ropa, porque el resto, y nuestra hija. Pero yo le decía al Señor: empezaremos de nuevo, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, gracias a todas estas verdades, que miren, no se pierdan el curso de finanzas. Nosotros la segunda vez ya lo hicimos bien. Y nos aterramos, nos dimos cuenta que de verdad Dios nos daba más de lo que nosotros pensábamos que ganábamos. Pero ese afán, usted, la angustia de pagar. El día que yo hice ese seminario, yo entendí que yo me había puesto en el lugar de Dios. Y en lugar de decirle a mi esposo: ven, vamos a orar y ayunar para la provisión por esas llantas, yo le decía: camine, venga, yo le presto. Camine, venga, yo me creía a Dios. Dios a veces quiere que tú te golpees o que alguien de tu familia se dé en la mula duro para que acuda a Él, pero uno va y se pone de colchón. Entonces, ¿qué pasa? El golpe lo recibo yo. Entonces, a muchas personas nos paraliza emocionalmente la deuda. A mí ahora, en este instante, a mí no me hablen de cosas, yo no soy de inversiones, proyecciones, a mí me da eso miedo, todavía. Si me dicen endeudarme, no gracias, yo prefiero pájaro en mano que 100 volando. Los hombres sí proyectan, los hombres son de esto, venga, mi esposo todavía tiene esa capacidad, pero yo como que digo, despacito, despacito. Bueno, Proverbios 26, 22 del 6 al 7 dice, hay un principio muy importante aquí.
Y no podemos separar esos versículos. Miren que nosotros en el curso de padres los separamos mucho, pero yo me di cuenta que así no es. Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico, y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Entender esta correlación entre amo y esclavo en lo referente a la deuda es uno de los principios que un padre le debe enseñar a sus hijos y hasta a sus nietos, porque yo no quiero que mis generaciones vivan lo que nosotros vivimos. Y gracias al Señor, porque Ana María y su esposo lo han entendido. Ahí van, yo digo, Señor, gracias. Igual no dejamos de orar, de aconsejar, pero es de las cosas más sabias. La palabra de Dios dice en Proverbios que el justo deja herencia a sus nietos. Y nos toca trabajar por eso, pero con la motivación diferente. Entonces, el tercer punto es, devuelve lo que es de Dios. Y aquí este es un tema álgido. A nosotros lo último que se nos convirtió fue el bolsillo, porque sacar el diezmo, yo decía, no alcanza. No alcanza, y claro, quebrados de todo, pero habían cositas por las cuales a veces habían ingresos. Pero el 10%, hasta que un día yo entendí que si de ese 100% yo aparto solo el 10%, Dios ese 90% lo prospera, lo bendice de una manera sobrenatural para que te alcance y te sobre. Entonces, ¿qué es lo primero que tú debes hacer cuando recibes tu sueldo, tu mesada, tu salario, tus utilidades? Diezmar. La palabra hebrea maaser, que significa 10%. Maaser significa 10%. No es dar, es devolver. Devolver lo que es de Dios. Diezmar es un acto de guerra espiritual, porque yo obedezco devolviendo lo que es de Dios. Pero eso no va a resolver tu problema financiero. Yo tenía la práctica de diezmar. Pensaba que por eso, porque era una práctica externa religiosa. La solución a los problemas financieros está en tu relación con Jesús, porque cuando tú pones la confianza en Él como fuente de provisión, no es mi esposo la fuente de provisión, no es mi trabajo, no es el político, no es mi jefe, no son las rentas que yo tengo. ¿Quién es la fuente de provisión? Tu Padre Celestial. Y eso es lo primero que hay que romper. La mayoría, yo no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros desconfiábamos en Dios como fuente. ¿Dónde se deposita el diezmo? Vamos a leer Malaquías 3:10. Ese es un versículo clave. Clave, ¿por qué? Porque es en la única parte en la palabra de Dios donde Dios te dice que lo pruebes. Dice Malaquías 3:10, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, del Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Yo sé que cuando hay escasez cuesta diezmar. ¿Saben por qué? Porque hay temor, porque no alcanza, y es el diezmo de todo lo que tú ganas. Alguna vez alguien me preguntaba: Pati, ¿pero cómo así? ¿Hacía que si a mí me dan de regalo de cumpleaños sobres, pues debo sacar el diezmo? Yo, claro. No, pero no me parece justo. Yo le dije: mira, ese es el problema, que Dios ama es el corazón alegre, no al que le tocó o a la que le toca al esposo el diezmo. Muestre a ver, ¿cuánto ganó? Deme el diezmo. Porque, bueno, entonces dice acá,
Cuando yo entiendo que Dios es la fuente de provisión, el espíritu de Mamón pierde poder sobre mi vida. Entonces ya no estás confiando en nadie, ¿no? Dios nos da principios básicos que hace que nuestra vida funcione. Porque es que, ¿saben qué? Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios quiere tu corazón. Santiago 2:25 dice, así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas obras. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Liberar a la familia del temor financiero. Recuerde que Él quiere generar una fe en ti, que de Él como fuente. Nosotros, nuestra hija, cuando la quiebra, ella tenía como 6, 7 años, entonces ella creció, no se puede, no. Entonces ahora, incluso ahora, vamos a un restaurante y luego ella mira la carta, lo que sea más barato, porque uno infundió allá ese temor. Ha sido un proceso de sanidad, Entonces, quiebra el poder del espíritu de Mamón y quita las propiedades sagradas que nosotros le atribuimos al dinero. El cuarto principio, el cual no se practica, yo pienso que de la forma correcta, porque el temor existe en el corazón, y es aprender la generosidad, a ser generosos. Dice 2 Corintios 9, del 6 al 11. Acuérdense de esto, dice el Señor. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que da, ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más lo que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Miren, la ofrenda libera la bendición para los otros usos del dinero. Cuando nosotros damos más allá, ¿sí? Cuando somos generosos, el Señor bendice. Uno de los mayores obstáculos para dar generosamente es el temor, y tú escuchas a gente aún que tiene, uno le llama a él tacaño. Uy, como ese que tiene y no da, hay necesidad aquí, acá, tacaño, porque tienen temor. Pero Dios bendice. Nosotros pudimos experimentar eso cuando hospedábamos misioneros en la casa, aún seguimos hospedando pastores, nos encanta porque vemos cómo Dios esa alacena la triplica, la multiplica. Al principio yo con temor los recibía, yo le decía, ay Claudita, ella me decía, no Pati, la iglesia te da los desayunos. Iniciamos así, la iglesia nos daba. Después ya un momento donde ya le dijimos, no nos den, nosotros los llevamos a comer, los llevamos, lo que haya que hacer, el transporte, los subimos, los bajamos, porque dar generosamente, dar, dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios nos hizo pueblo, hermanos. Tú necesitas hospedarte en mi casa, está bien, bienvenido, ven, si yo voy a ir, qué rico. Ser generosos. Bueno, vamos a, este es el cuarto, yo creo que por tiempo vamos a ir, si nos quedan 5 minuticos. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos todavía. Entonces, la provisión, el modelo de Jesús que tiene para la provisión es que tu Padre te ama, y como Él te ama, puedes estar seguro de que Él proveerá para ti. Entonces Luis Alejandro va a terminar contándoles algo que me pasó hace poquito, porque a veces uno asustado aquí arriba no cuenta bien las cosas. Yo cometí un error muy grande, y esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta, principalmente los empresarios jóvenes. Es muy fácil de caer uno en adulterio o en infidelidad. A mí me pasó eso.
y es algo que no perdona, tiene sus consecuencias. Pasando este tiempo así que pasó, nosotros nos quedamos sin nada, y cuando uno empieza a servirle al Señor, Dios empieza a cambiar las cosas. Nosotros en esa época yo quedé viendo más de 1.000 millones de pesos, entregué todo lo que tenía y quedé viendo más de 1.000 millones de pesos. Pasan 8 años, mi familia empieza a reunirse también al Evangelio, y Dios empieza a devolverme lo que yo entregué cuando estuve asustado, las propiedades, porque los que recibieron no pudieron hacer nada con eso. Entonces el gobierno, no sé qué pasó, ahí yo no me explico ni yo mismo, empiezan a devolverme las propiedades porque no podían venderlas. Y lo que yo he entregado, por ejemplo, una propiedad la entregaban 80 millones de pesos y me la devolvieron, la puedo vender en 450, pagué esa deuda y pagué el resto de deudas que tenía. Dios me da a mí las oportunidades de que todas las propiedades que he entregado me las devuelven, las vendo al precio justo y pago, y no quedo debiendo un solo peso. Y la otra bendición para mí, también fue recuperar mi familia. Mis hijos que andaban en malos pasos, hoy tengo la oportunidad de ver a un hijo como pastor, y mis hijos sirviéndole al Señor, con mi familia completa. Bueno, y la otra noticia es que yo le decía al Señor, bueno, llegaremos a viejitos sin casa, pagando arriendo, y bueno, Señor, tú proveerás para la renta, pero qué tristeza, porque pagando una renta tantos años cuando ya la casa podría ser de nosotros, porque cuando hay una cuota inicial, 100, 150 millones de pesos. Y de verdad, es la fidelidad de nuestro Padre Celestial, porque nunca, jamás nos imaginamos que pudiéramos en esta época, en este gobierno, comprar una casa. Dios puso a nuestra hija y a su esposo. Mi hija un día dijo, mami, no sé de qué manera honrarlos, pero de verdad le oraba al Señor en el corazón, y ellos veían que nosotros queríamos tener una casa propia. ¿Por qué? Porque igual va a ser para ella, para nuestro nieto. Y este año el Señor hizo ese milagro, y yo decía, Señor, gracias. La semana pasada firmamos escrituras y yo todavía decía, todavía no lo creo, Señor, todavía no lo creo, es tu fidelidad con el Señor. Nunca es tarde. Los que nos demoramos somos nosotros en tomar decisiones. La iglesia tiene los medios de gracia, tiene el curso de finanzas Crown, el seminario de fundamentos financieros, tiene un equipo de gente ayudando. Nosotros no les solucionamos, pero sí les enseñamos principios bíblicos. Yo un día le decía al pastor, no sé de qué manera enseñarlo, porque yo lo viví, porque fuimos esclavos, porque casi nos divorciamos por problemas financieros. Pero hoy en día le doy la gloria a Dios de que nos podemos levantar y decir, no debemos nada a nadie, Señor. Perdón. Estamos agradecidos. ¿Hay algo más que les queremos comentar? Hay algo más que les queremos comentar, es que nosotros pasamos siempre vacaciones en Puerto Gaitán, y Dios nos regaló una cabaña, la pudimos construir al gusto de nosotros, sin deberle un peso a nadie. Algunos de ustedes van a ir algún momento allá, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, tenemos hoy Santa Cena, entonces les vamos a pedir el favor que vamos a orar por las especies. Amor, mira. Vamos a leer en 1 Corintios 11, perdón. Primera de Corintios 11, del 23. Yo voy a leer, acá dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes algunos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si no nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar esta cena en conmemoración de ese sacrificio propicio que tú hiciste, Señor, por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres ese Dios fiel, Señor, que cumple sus promesas, que nunca falla, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, en tus promesas. Ayúdanos a creer en ese sacrificio precioso, Señor, de tu Hijo por nosotros en la cruz, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. La honra, la gloria y la alabanza son para ti. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Vamos a tomar la Santa Cena y usted tiene ahí un momento para discernir, para pedir perdón. Si usted tiene hoy que ponerse a cuentas con el Señor, si de pronto ha olvidado algo, si de pronto tiene algo pendiente contra alguien. Hoy el Señor nos insta, nos habla de su fidelidad, nos habla de que Él permanece fiel. Señor, tú has sido ese Padre fiel, Señor, que no se ha cansado, Señor, de instruirnos, de llevarnos por el camino correcto. Tú eres la luz, tú eres ese camino, Señor. Hoy, Señor, yo te pido perdón por haberme dejado influenciar por el espíritu de Mamón, Señor, porque yo no dependía de ti, Señor. Yo dependía de los entes financieros, Señor, dependía de otras personas, Señor, creyendo que eran la fuente de provisión, Padre. Pero hoy reconozco, Señor, que fui débil, Señor, que no te creí, pero yo hoy te pido perdón. Yo hoy te pido perdón, Señor. Yo te establezco a ti como la fuente de mi provisión. Yo hoy te doy a ti, Señor, esa prioridad, esa preeminencia, Señor. Tú eres, Señor, tú abres donde tú quieres, Señor. La puerta que estaba cerrada, tú la abrirás, Señor, porque así te place a ti, Padre, porque tú eres ese Dios fiel, amoroso, justo. Perdona mi infidelidad, Señor. Perdóname, Señor, que no he sido un diezmador fiel. Perdóname porque por temor, Señor, no doy, no devuelvo, Señor, porque ni siquiera es dar, es devolver lo que es tuyo, Padre. Perdóname, Señor. Perdóname también, Señor, porque no he sido un buen administrador de los bienes que tú me has encomendado, Señor. Yo solo soy administrador. Las cosas te pertenecen a ti, Padre. Hoy reconozco, Señor, que por temor, Señor, he hecho mal las cosas. Abre mis oídos, Señor, a tu consejo sabio, Señor. Dame diligencia, Señor, en los recursos que has puesto en mis manos, Señor. Hazme una persona diligente, Señor, en el manejo de las finanzas, Señor. Quítame el temor a dar, a compartir, Señor. Llévate ese espíritu de tacañería, Señor, que tal vez se infringió en mi vida, Señor. De pequeña me enseñaron, Señor, que no podía dar, no podía compartir porque tal vez no alcanzaba, Señor. Yo hoy quiero pedirte perdón, Señor. Y también quiero recordar, Señor, recuérdame esas palabras que mis padres tal vez me dijeron, Señor, que no se podía, que no había, Señor. Hoy yo quiero que tú saques a la luz toda mentira que me ha tenido preso, esclavo, Señor, del temor con el área financiera, Señor. Tal vez me dijeron que iba a ser un fracasado, que no iba a ser capaz de nada.
Tal vez me obligaron a estudiar la carrera que yo no quería estudiar y he sido frustrado y no he sido capaz, Señor, de tomar decisiones, Señor. Padre, yo oro hoy, Señor, para que seas tú, Señor, hoy desbaratando todo argumento de Satanás, porque tu palabra dice, Señor, que si nosotros hacemos las cosas conforme a tu voluntad, tú, Señor, nos pondrás por cabeza y no por cola, Señor. Que nosotros no pediremos prestado, que al contrario prestaremos, Señor. Yo oro, Señor, para que nuestras generaciones sean benditas, Señor, que no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Padre amado, Padre Dios, yo quiero leer esa bendición que nosotros hicimos ahí en el boletín que dice: Hijo mío, hijo precioso de Dios, nosotros hoy te bendecimos con sabiduría para administrar. Crecerás sin temor a la escasez, porque tendrás a Dios como tu fuente de provisión. El Señor te hace un hijo de Dios, un hijo disciplinado, constante y firme en el manejo de las finanzas. El Señor te capacita con dones y talentos sobrenaturales para ser multiplicador, dador y generoso. Sabrás discernir los tiempos como José, que supo ahorrar para temporada de escasez y tener para compartir y bendecir a su pueblo. El Señor te da la habilidad de multiplicar lo que pase por tus manos. Serás como un río que fluye y que por donde pasa bendices a muchos. Declaramos la palabra de Dios sobre tu vida, de que tú serás cabeza y no cola, de que tú prestarás y nunca pedirás prestado. Tú caminarás en un sistema económico diferente al del mundo, porque tú eres especial tesoro, entrenado en la economía del reino. Te bendecimos con un corazón generoso, justo y noble, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a tomar. Usted ahí puede tomar el pan y el vino. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yeshua.
La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, es una promesa para sus hijos, para los que le obedecen. El Señor abrirá los cielos, de los cielos su generoso tesoro para reclamar, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza y nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te manda que los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordenó para seguir y servir a otros dioses. Amén, amén, amén. ¿Están todos despedidos?